Y tú lo hiciste de muy mala gana. Ahí sí. Ay, sí. En todo caso está todo grabado. Adivina que no me importa. Gracias. Voy a entrar en tu auto y no van a ver freno, misteriosa. La encuentro me quiere matar. Qué hardcore. Eso es muy hardcore, tú no puedes querer matar. Si no se juegan. Oye, ¿qué le pasa al niño que está ahí solo y llorando? Está leyendo de algo. ¿Pero qué inventé que estuviera? Adorar es de frutas, güey. Y yo no soy una fruta, claramente está. Es una fruta. Pero son frutas. Silencio. Dije silencio, más que eres pesado. No puedo. Sangrón. Vale. Saco foto de esto. Pero me siento discriminada porque yo pedí la hora de la cosa y me va a ignorar. Inver. ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotros? ¿Ah? Porque nos estás ignorando. Bueno, en realidad a mí. Estás obligado. Pero ¿por qué me iba a estudiar esta clase si voy a estudiar todo el día? ¿Y para qué me estás leyendo 790 páginas? ¿Te sientes inteligente? Ya. Eso sí. Ay, ¿tú por qué venías a clase si venías a estudiar otro ramo, tus 700.000 páginas? Ya, pero lo que te dijiste no fue. Y la también presentante que se canta. No, eso sí no pusieron tarjeta. Para llevar. Yo no sé para qué viene. Si no lo tanto. Mira, les voy a decir una cosa, no peleen. No sé. Ya. Oye, avancemos un poquito para que después tengamos más tiempo de ejercitar. La clase anterior habíamos ya definido las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Es importante utilizar estas expresiones, especialmente en problemas de aplicación donde hay que calcular algunas distancias. Los topógrafos especialmente, ¿cierto?, trabajan harto con este tipo de definiciones y
tanto para medir longitudes como para medir ángulos. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice resolver un triángulo, decíamos que es para poder determinar la medida de todos los ángulos de ese triángulo y además la medida de los lados. En la agrimensura, por ejemplo, cuando los terrenos son muy irregulares, si alguien quiere determinar el perímetro, el área, ¿cierto? Y no hay cómo poder medir las longitudes de ese terreno, las longitudes de los lados, entonces en esos casos lo que se hace es triangular, es decir, dividir en triángulos ese terreno y de esa manera aplicando ya sean estas razones trigonométricas o el teorema del seno y del coseno que vamos a ver después, se pueden ir determinando todas las medidas de los lados y así después poder calcular ya sea el perímetro o el área. Entonces, especialmente en lo que se refiere a un triángulo rectángulo, se definen estas razones trigonométricas. La forma como se definen, ¿cierto? Decíamos, es una fracción o una proporción entre los catetos y la hipotenusa. Recordar que los lados que miden, que forman, mejor dicho, el ángulo recto se llaman catetos y el lado más largo de ese triángulo rectángulo es la hipotenusa. Entonces habíamos definido el seno del ángulo alfa, ¿cierto? Y por eso es que es importante identificar sobre cuál ángulo estamos trabajando. En este caso el ángulo alfa es el que está acá en el vértice A y en relación a ese ángulo el seno se define como el cateto opuesto a ese ángulo partido por la hipotenusa. Y decíamos que dados estos nombres A, B, C, nos quedaría A partido por C, teniendo en cuenta que esa nomenclatura nos está definiendo números, ¿cierto? El valor, la longitud, tanto del lado A, B o C. El coseno se define como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y en este caso, entonces, el cateto adyacente, el que está al lado del ángulo alfa, es B partido por C. La tangente se define como el cateto opuesto, partido por el cateto adyacente, y eso significa A, ¿no? A partido por B. Y aquí estamos agregando, hasta ahí lo habíamos hecho el otro día, y ahora estamos agregando estas tres nuevas razones trigonométricas y tienen relación con las anteriores. La cotangente es la recíproca, es la razón recíproca de la tangente. Por eso se escribe 1 partido por la tangente. Es decir, estamos dando vuelta la fracción que corresponde a la tangente. Eso quiere decir entonces, si la tangente era A partido por B, la cotangente será B partido por A. Otra de las razones que aparecen corresponde a la secante. Y la secante es la recíproca del coseno. Estoy hablando de razón recíproca, no inversa, ¿ya? Prefiero usar el recíproco porque en el fondo eso es dar vuelta a una fracción. A eso se refiere con el recíproco. Entonces, la secante sería el recíproco del coseno. Y si el coseno se define en ese caso como el cateto adyacente partido por la hipotenusa, en este caso será hipotenusa partido por cateto adyacente. Y eso nos quedaría C partido por B. Y la cosecante, la misma cosa,
la cosecante es el recíproco de la función o de la razón seno alfa. Entonces, si el seno de alfa era A partido por C, en este caso la cosecante será C partido por A. Esas son las definiciones, y como definiciones hay que tener fe y creer que es así. Los teoremas uno puede, ¿cómo se llama? Demostrar que se cumple, ¿ya? Pero en las definiciones alguien inventó esa cosa que tiene que ser así y habrá que creer, ¿ya? Entonces, ejemplo, ¿cómo se trabaja? Eso es lo importante. Por ejemplo, si tuviéramos este triángulo rectángulo, el ángulo recto, yo moví el triángulo, ¿cierto? Para que no esté siempre en la misma posición y ustedes puedan identificar claramente sobre el ángulo que están trabajando cuál va a ser el cateto opuesto, cuál va a ser el adyacente. Eso es lo importante. Entonces, suponiendo que yo conozco el ángulo alfa en este caso, ese ángulo es 60 grados. ¿Cuánto va a medir el lado X? En relación al ángulo de 60, ¿cuál es el dato que tenemos en relación al ángulo? El dato que tenemos es este lado de acá, ¿cierto? ¿A qué corresponde en relación a los catetos, a la hipotenusa? Este lado sería un cateto. ¿Pero qué cateto? Opuesto. Opuesto a ese ángulo. ¿Y qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo ese lado. ¿Cómo denominamos ese lado? Adyacente. Cateto adyacente. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes visualizan el triángulo, la idea es poder relacionar los datos con la incógnita en relación al ángulo. Entonces, teniendo esa relación, ustedes eligen cuál de estas razones, en el fondo, es la que nos va a servir. La tangente debería servir, ¿cierto? ¿Por qué la tangente? Porque es la que relaciona los dos catetos. ¿Se fijan? Entonces, podemos decir aquí que la tangente de 60 grados va a ser igual a ¿cuánto? Cateto opuesto, que sería 9, partido por X, que es el cateto adyacente. Entonces, en esa expresión nosotros tenemos una incógnita y la despejamos, porque la tangente de 60 está. Digan, con la calculadora ingresamos eso y tenemos listo. Entonces, esta X pasa multiplicando a la tangente y luego, para despejar la X, la tangente que quedó multiplicando pasa dividiendo. Y aquí sí que se hace imprescindible una calculadora científica y tener cuidado, ¿cierto?, de que si estamos trabajando con grados sexagesimales, la calculadora esté en la letra D, en D, de degree. ¿Cuánto da eso? 9 divididos la tangente de 60. 5,2. 5,2. Si alguien calcula la tangente de 60 primero, ponga 4 decimales acá. La tangente de 60, ¿cuánto es?
más preciso el cálculo. 1,73. 1,73. Y ahí con 4 decimales. 73,20. 73,12. Y si aproximamos el cuarto decimal, 73,21. 1,73. 21 aproximando el último decimal. 21. Ya. Y 9 dividido en 1,7321 debería darle 5,8. ¿Te fijas? Si alguien ocupa todos los decimales de la tangente, les va a dar el mismo resultado que si ocupan solo 4 decimales. Pero si ocupan menos decimales, ahí ya vamos cambiando un poco el resultado final. ¿Ya? De esa manera, entonces, podemos calcular en un triángulo rectángulo, cuando tenemos un par de datos y nos piden otro, relacionar cuál de todas las definiciones es la que nos sirve. ¿Quedó más o menos claro eso? Bien. Mañana vamos a trabajar estos problemas ya en problemas de aplicación y vamos a avanzar un poquito. Pero no me alcancé ni me dijeron que tengo cara de bienvenido. Bienvenido. Adelante. Soy una vergüenza para mi pinche existencia. Voy a romper esta mesa. Yo no muero para Oye, nuestro compañero de datos, ¿te puedo dejar la pregunta como le fue, por favor? Ay, tú que tú soy la más social. No, ¿a dónde la viste? Si fuera Roberto Carlos, ya, córtala. Toda una niña risueña.